Bueno, iniciamos el trabajo de hoy retomando el tema de capacitores. Empezamos con el capacitor plano. Es un dispositivo pues que se encuentra generalmente en un circuito eléctrico y este es un elemento pues que puede almacenar cargas eléctricas, ¿no? Entonces haga en cuenta que es una especie de acumulador de carga eléctrica. Está compuesto básicamente por dos armaduras planas paralelas, la una y la otra pues son láminas metálicas cargadas eléctricamente, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Están separadas por una distancia. Entre ellas pues puede existir aire o un material aislante o dieléctrico. Además, se la puede determinar la capacitancia aplicando una fórmula específica, como la que usted puede ver en la parte inferior de la diapositiva. La C significa capacidad o capacitancia igual a KD, que significa constante dieléctrica. Luego está E sub 0, eso es una constante de permitividad, que ya la hemos utilizado anteriormente. Por A, ese es el área de cada armadura, y la letra D, la distancia existente entre las armaduras, o el espesor del material, también puede traducirse así. Bueno, a partir de ahí pues tenemos ya una fórmula de capacitor. Otra magnitud que vimos es la energía almacenada en un condensador. Esta se la representa con la letra W, también se utiliza para trabajo. Y en el caso de un condensador, pues, si queremos saber cuánta energía ha almacenado, hay que aplicar esta fórmula. Un medio de la carga por la tensión o diferencia de potencial entre ellas. En la parte izquierda de la diapositiva, nosotros tenemos allí un diagrama, ¿no? Un diagrama que muestra cómo está constituido, pues, un condensador o capacitor. Están las armaduras, el dieléctrico y la distancia. La letra S significa el área de cada armadura. Bueno, ¿por qué el 1 medio? Porque generalmente comienza descargado y luego se carga. Entonces utilizamos un factor 1 medio. Está llegando Baque Carolina atrasada. Seguimos. Vamos a ver. La que sigue es asociación de condensadores en serie. También creo que avanzamos la clase anterior a ver esto. Es cuando reunimos varios condensadores, los conectamos de tal manera que una armadura positiva esté enlazada o conectada con una armadura negativa, ¿no? Positiva con negativa. Y así sucesivamente. Puede usted asociar dos o más condensadores en esta forma que se llama asociación de condensadores en serie. La ilustración gráfica muestra C1, C2, C3, esos son condensadores. Como usted puede ver allí, están uno a continuación del otro y las líneas verticales y paralelas son de igual longitud. Eso para representar a los condensadores. En la parte inferior, en cambio, hay dos líneas, también verticales, pero una de mayor longitud que la otra. Eso significa que es una fuente de energía. Puede ser una batería, una pila o un generador. De allí sale un voltaje, ¿no? Muy bien, entonces las propiedades que se aplican aquí son tres. La primera, que señala que las letras Q son iguales. Entonces tenga usted en cuenta esa parte de que entonces la carga es constante.
primera propiedad. La segunda propiedad habla de los voltajes. Nos habla de que el voltaje del sistema o conjunto es igual a la suma de los voltajes parciales. Entonces, allí hay que sumar, ¿no?, para sacar el voltaje de la asociación. Y la tercera propiedad trabaja las capacitancias de cada condensador y se lee de la siguiente manera. El recíproco de la capacitancia del conjunto es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias parciales. Entonces se traduce como 1 sobre C igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Para el caso de la figura que hay solo 3 condensadores. Si hubiera más, seguimos trabajando con otro sumando. En todo caso, pues, ten en cuenta estas propiedades cuando están asociadas los dispositivos llamados condensadores en serie. Siguiente. La asociación de condensadores en paralelo es otro tipo de asociación. Alguien está interrumpiendo. Gerardo Mosquera, llegando recién atrasado. Habla en este caso de que los condensadores están unidos, por un lado, Buenos días, profe, perdón por la demora. armaduras positivas, buenos días, y por otro lado las armaduras negativas. Lo que muestra el diagrama es claro, ¿no? C1 dice 4 picofaradios, C2 5 picofaradios, C3 8 picofaradios. Y en la parte inferior pues está la fuente de corriente. Allí está 130 voltios. Esa forma de conectar es la forma de asociación en paralelo. También hay 3 propiedades y eso sí hay que irlas memorizando y comparando con las que están en serie. La primera propiedad, ya las cargas no son iguales. Aquí para sacar la carga de la asociación hay que sumar las cargas parciales. Lo que sí es igual ahora es el voltaje en cada uno de los elementos llamados capacitores o condensadores, pasa el mismo voltaje. Y por último, la tercera propiedad habla de que la capacidad o capacitancia de la asociación es igual a la suma de las capacitancias parciales. Estas 3 propiedades son aplicadas exclusivamente a asociación de condensadores en paralelo. Bueno, está por separado, lo hemos visto en serie y en paralelo. En los problemas va a asomar circuitos en los que aparecen combinados, es decir, hay una parte que está en serie y hay otra parte que está en paralelo. Para cada una de esas asociaciones, pues rige o se aplica cada una de las propiedades que hemos señalado. Hay 3 propiedades para un caso y 3 propiedades para el otro caso. Hay que saber, entonces, aplicar estas propiedades en los problemas. Hasta ahí, pues, la parte esta ilustrativa en diapositivas. Vamos a ir a practicar a la pizarra con el desarrollo de problemas sobre esta materia. Comparto entonces la pizarra para iniciar nuestro trabajo de práctica, ¿no? Muy bien, vamos a escribir por aquí. Vamos a escribir por aquí. Problemas. Vamos a escribir problemas referidos. Primero vimos fue potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Esa es la primera parte que hemos expuesto. Entonces tenemos aquí este título.
Vamos al primer ejercicio. Primer ejercicio dice lo siguiente. Calcular el trabajo. Calcular el trabajo y la potencia eléctrica para hacer desplazar $96,000 coulombs en una hora a través de una DDP. Eso significa diferencia de potencial de 50 voltios. Bueno, ahí tengo el primer texto del problema. Vamos entonces a colocar, por un lado, datos. Entonces, en estos datos está lo siguiente. Una carga, este valor es de 96,000 coulombs. Escribimos la letra C de coulomb. El tiempo de una hora en segundo es 3,600 segundos. ¿Qué más tenemos? Voltaje. Tengo un voltaje de 50 voltios. ¿Qué me piden? Trabajo. El trabajo se lo representa con la letra W. También la W significa energía, ¿no? Trabajo o energía. Y la potencia la representamos con la letra P. En este caso, P significa potencia. Bien, hasta ahí los datos. Vamos a los cálculos. Bien, me doy cuenta que no tengo intensidad. Primeramente hay que calcular la intensidad. Recuerdan esta fórmula, ¿no? De intensidad. Esto es igual a la carga dividido para el tiempo. Entonces, voy a reemplazar la carga, 96,000 coulombs, ya, dividido para el tiempo en segundos, 3,600 segundos. Al dividir esto, pues me va a salir 26,6666, o sea, el 6 es periódico. Y esto sería coulomb sobre segundo, que se llama amperio.
Bien, ya tengo la intensidad. Puedo ir a calcular. Está llegando alguien atrasado. Valencia. ¿Qué pasó? Algunos llegan muy a tarde. Puedo calcular la potencia. Primeramente, multiplicando el voltaje por la intensidad. Ya, profe. Buenas tardes, ¿qué pasó? Bueno, disculpe, profe, disculpe, es que me levanté tarde. 50 voltios. 50 voltios por la intensidad 26,6 amperios. Bueno, multiplicamos 50 por 26,6, me va a salir 1333,333, o sea, el 3 es periódico. Y aquí me va a salir vatios. Se puede escribir en watts. Voltios por amperio me da vatios o watts. Una vez que tengo la potencia, esa sería ya una respuesta, ¿no? Esta sería una respuesta. Pero puedo llevarla a kilovatios. Normalmente se expresa en kilovatios. Sería 1,3 dividiendo para 1000, ¿no? Kilovatios que se escribe KW. KW, ahí se lee kilovatios. Entonces le dejamos en kilovatios. Esta sería la respuesta expresada en kilovatios. Corresponde a la potencia. Ahora, para hallar el trabajo, usted tiene dos fórmulas. Cualquiera de ellas le da la misma respuesta. El trabajo puede ser utilizando la potencia. Potencia por tiempo. Eso es una fórmula. Potencia por tiempo. La potencia la escribimos siempre en vatios. 1333,3 periódico. Vatios, pero el vatio siempre se expresa como joule sobre segundo. Eso significa vatios. Multiplicado por el tiempo, 3600 segundos. 3600 segundos. Entonces, se puede ver claramente que se elimina el segundo. Y me va a quedar que el trabajo, colocándolo en notación científica, 4,8 por 10 a la sexta joule. Se escribe J, ¿no? Joule. O sea, un poco más de 4 millones, es 4.800.000 para ser exacto, joule. ¿No? 10 a la sexta significa 6 lugares a partir del 4 más, o sea, 4.800.000. Ahí tenemos la respuesta del trabajo.
Otra fórmula para calcular el trabajo es multiplicando, a ver, el voltaje por la carga. A ver, haga en la calculadora esa comprobación. Multiplique voltaje por la carga y debe salir lo mismo. O sea, 50 por 96.000. También le obtiene por ese lado el trabajo, voltaje por la carga. O sea, tiene dos alternativas para este problema, encontrar el trabajo o energía, que también se llama, ¿no? Preguntas. Primer problema resuelto. Vamos al segundo problema. Vamos a digitar el segundo problema. Este sostiene lo siguiente. Un motor eléctrico, número 2, ¿no? Un motor eléctrico absorbe 5 amperios de corriente de una línea de 110 voltios. Hallar la potencia y la energía que se suministran al motor durante 2 horas de funcionamiento. Hasta ahí una parte. Dice expresar la energía en Joule y en kilovatio hora. Y en kilovatio hora. Bueno, ahí tengo yo el segundo problema. Vamos a extraer de este problema pues los datos. ¿Cuáles serían estos datos? 5 amperios. Eso es intensidad. 5 amperios es intensidad. 110 voltios es voltaje. Voltaje, 110 voltios. ¿Qué más dice? Hay un tiempo de 2 horas. Esto es en segundos. 7.200 segundos sería, ¿no? 3.600 por 2. Bien. Nos preguntan potencia. Y nos preguntan energía, que es la misma simbología de trabajo, a W. Entonces tengo ahí las dos cosas que debo calcular. Vamos a los cálculos. A ver,
Para la potencia creo que no hay ningún problema. Puedo aplicar la fórmula ya. Potencia igual al voltaje por la intensidad. Entonces el voltaje es 110 voltios por la intensidad 5 amperios. Entonces al multiplicar 5 por 110, ¿cuánto me da? 550. Estos serían vatios. Watts. En kilovatios sería 0,55. Solo se divide para 1000, ¿no? Kilovatios. Bueno, tendríamos ahí la potencia. Ahí tendríamos la potencia. Bien, para la energía, aquí solo tengo una opción, parece. La energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces la potencia la ponemos en vatios. 550 vatios, que recuerde es joule sobre segundos, multiplicado por el tiempo, 7200 segundos. Allí se va a eliminar el segundo. ¿Y qué me va a quedar? 550 por 7200 me da 3,96 por 10 a la sexta joule. Ahí está en joule. Bueno, hemos contestado a una pregunta de energía que está expresada en joule. Pero también nos piden en kilovatios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, para la energía en kilovatios hora, que es lo que me están pidiendo. Aquí lo que tengo que hacer es volver a aplicar la fórmula de potencia por tiempo, volver a aplicar. Pero ahora la potencia la utilizo en kilovatios, o sea, 0,55 kilovatios. Y esto multiplico por el tiempo, pero en horas, o sea, 2 horas. Multiplico 0,55 por 2 y me da 1,10. Y ya la expresión me sale kilovatio hora.
Es facilito, ¿no? Poner en kilovatios la potencia y el tiempo en hora. Y tengo allí el valor de la energía absorbida, ¿no? Por un motor durante 2 horas. Bueno, es la unidad de medida que utilizan los medidores de luz en las casas o en los domicilios. Y en base a eso, pues la empresa eléctrica sabe cuánto ha consumido en el mes, cuánto ha trabajado, todos los implementos que tiene en su casa o en el domicilio. Y aplican una tabla, ¿no? Dependiendo de la cantidad de kilovatios hora que ha consumido para que en la planilla pues le salga el valor a pagar. Entonces, los medidores de luz miden es kilovatios horas, o sea, la energía que ha consumido durante un tiempo determinado. Vaya y revise una planilla y va a ver que tiene ahí kilovatios horas. Son las lecturas que toman de los medidores. Preguntas. No hay pregunta. Vamos al tercer problema. Problema número 3. Una descarga eléctrica industrial de 10 megavoltios. ¿Qué significa esto? Esto significa 10 millones de voltios. Eso significa. Suministra, está una M de más. Una energía de 1.250.000 joules, hallar los puntos, literal A, la cantidad de electricidad que fluye punto y coma, literal B, la intensidad de corriente en 15 minutos y literal C, la potencia eléctrica que se desarrolla. Bueno, tengo allí 3 literales para este problema. Muy bien, vamos a colocar los datos. En los datos voy a tener lo siguiente.
voltaje $10 millones de voltios. Se escribe entonces 10 a las séptimas voltios, ¿no? 10 millones de voltios. Suministra una energía, entonces W, de 1.250.000 joules, o sea, sería 1,25 por 10 a la sexta joule. Hay un tiempo por ahí de 15 minutos. Esto llevando a segundos, ¿cuánto sería? 900 segundos, me parece. Esto corresponde a 900 segundos. Bueno, y ahí vienen las preguntas, ¿no? Cantidad de electricidad de la carga. La intensidad de corriente. Y la potencia. Tres cosas que hay que determinar, ¿no? Calcular. Tendríamos entonces esos datos con las interrogantes. Vamos a los cálculos. Bien, en el caso del literal A, nos están preguntando la carga. Si examinamos los datos, tengo energía y tengo voltaje. Entonces debo recordar la fórmula de voltaje o potencial, ¿no? El voltaje resulta dividir el trabajo o energía dividido para la carga. Entonces aquí yo necesito carga. Y va a quedar energía dividido para el voltaje. Entonces reemplazamos la energía 1,25 por 10 a la sexta joule y el voltaje 10 a la séptima voltios. Pero el voltio resulta de joule sobre coulomb, eso es voltios. Entonces aquí se elimina el joule y me va a quedar al dividir esto, pues 0,125 coulomb. Ya, ahí tendría la primera respuesta. Tengo la primera respuesta. Para la segunda,
sería el literal B. Nos preguntan la intensidad de corriente. Ese ya es una fórmula conocida. Intensidad igual a la carga sobre el tiempo. Entonces dividimos la carga que obtuvimos ya, 0,125 joules para el tiempo 900 segundos. Al dividir eso, pues, me da ¿cuánto? 0,00 3 ceros 138. Este 8 es periódico, ¿no? Y esto sería amperios. Si lo escribiéramos en miliamperios, esto sería, porque es una cantidad pequeña, ¿no? Hay que ponerla en miliamperios. Sería 0,138. 138. (0,138) y escribimos miliamperios, MA, miliamperios. Hasta ahí tenemos dos respuestas. Lo que faltaría es calcular la potencia. Bueno, dejamos eso para la próxima clase porque ya se agotó el tiempo. Hasta ahí vamos a dejar por hoy.